Nadie conocía realmente a Adrian Blackwood. Para el mundo, era un genio multimillonario, frío, calculador e intocable. El tipo de hombre cuyo nombre movía mercados y cuyo silencio hacía temblar salas de juntas. Su rascacielos de cristal dominaba el horizonte de la ciudad como un trono, y desde el último piso, Adrián gobernaba sin emociones. Esa era la mentira que todos creían. Yo descubrí la verdad la noche en que el ascensor se detuvo. Pasaba la medianoche cuando el ascensor privado se sacudió y quedó suspendido entre pisos. Estaba sola con él, con Adrian Blackwood, atrapados en una caja de acero a cientos de metros sobre la ciudad. Perfecto, murmuró con calma, revisando su teléfono. Sin señal. Intenté controlar mi respiración. Lo arreglarán pronto. Sus ojos se posaron en mí, afilados, indescifrables. Nada en mi vida es nunca pronto. El silencio que siguió fue pesado. Demasiado. Yo era su asistente ejecutiva, eficiente, invisible, reemplazable. O eso creía. Durante 3 años lo había observado desde las sombras, como tensaba la mandíbula cuando alguien mentía, el raro destello de agotamiento en sus ojos tras jornadas de 16 horas. Me decía a mí misma que mi curiosidad era profesional. Estaba equivocada. Las luces parpadearon, proyectando sombras sobre su rostro. En esa penumbra, Adrián parecía menos un multimillonario y más un hombre cargando algo peligroso en su interior. ¿Tienes miedo?, dijo de pronto. ¿De estar atrapada?, pregunté. No, respondió. De mí. Tragué saliva. No se equivocaba. No muerdo, añadió con ironía. Eso no es lo que me asusta, dije antes de poder detenerme. Su mirada se endureció. El aire cambió. ¿Entonces qué?, preguntó en voz baja. Dudé. Decir la verdad se sentía imprudente. Pero algo en estar atrapados, en sentir que las paredes se cerraban, hacía imposible mentir. Que lo ves todo, dije. Y no dices nada. Por un momento, guardó silencio. Luego rió, un sonido bajo e inesperado. No tienes idea, dijo, acercándose, de lo acertada que estás. El ascensor volvió a crujir. Seguía detenido. ¿Y crees que no te noto?, continuó. ¿Qué eres invisible porque eres callada? Mi corazón latía con fuerza. Lo noto todo, dijo. Especialmente lo que no debería. La confesión me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Adrián. No, me interrumpió. Aún no. Se dio la vuelta, pasándose una mano por el cabello, como si luchara consigo mismo. Hay reglas, dijo. Líneas que no cruzo. ¿Y aún así?, pregunté suavemente. Y aún así, respondió, girándose hacia mí, con la voz más oscura, algunos deseos no desaparecen solo porque sean inconvenientes. La verdad quedó entre nosotros, densa y eléctrica. Entonces lo entendí, su frialdad no era indiferencia, era contención. De pronto, el ascensor volvió a la vida. Las luces se estabilizaron. Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo. Libertad. Salimos, el momento roto, las palabras no dichas resonando entre nosotros. Durante días, Adrián me evitó. Reuniones canceladas. Correos breves. Muros reconstruidos. Hasta la noche en que encontré un sobre en mi escritorio. Ático. 11:30 de la noche. Si no vienes, lo entenderé. Me quedé allí mucho tiempo, mirando esas palabras. Debería haberlo borrado. En lugar de eso, fui. Su ático dominaba toda la ciudad, luces brillando como 1000 secretos. Adrián estaba junto a la ventana, sin chaqueta, mangas arremangadas, desprotegido. Viniste, dijo. Necesitaba respuestas, respondí. Se giró, con la mirada intensa. Y yo necesito honestidad. Por una vez. Se acercó, deteniéndose a solo un paso de tocarme. Construye un imperio para controlarlo todo, dijo. Pero tú eres lo único que nunca planeé. Sentí que me faltaba el aire. Te deseo, admitió. No porque pueda tenerte, sino porque no puedo. Sus palabras no fueron impactantes por la pasión, sino por la vulnerabilidad.
No arruinaré tu vida, dijo. Pero tampoco volveré a mentir. Esta vez fui yo quien dio un paso adelante. Y tal vez, dije, el deseo no tenga que ver con el control. Nuestras manos se rozaron una sola vez, pero el impacto fue devastador. Entonces su teléfono sonó. Miró la pantalla y se quedó inmóvil. ¿Quién es? Pregunté. Mi esposa, dijo en voz baja. La palabra me atravesó. ¿Estás casado? En el papel, respondió con amargura. Un contrato. Una fusión. Sin amor. La verdad dolía más que cualquier mentira. La voy a dejar, añadió. Pero no hasta que todo esté limpio. No hasta que tú estés a salvo. A salvo. De él. De su mundo. De la tormenta que su deseo podía desatar. No seré tu secreto, dije. No lo serás, prometió. Serás mi verdad. O nada. Esa noche, me fui. A la mañana siguiente, los titulares explotaron. El multimillonario Adrian Blackwood solicita el divorcio. La junta conmocionada. Imperio en riesgo. Y en mi escritorio, una última nota. Elegí la verdad. Espero que me elijas a mí. Lo impactante no fue su deseo. Fue todo lo que estaba dispuesto a destruir por él. Y entonces lo supe, amar a un multimillonario no era peligroso por su poder. Era peligroso porque, una vez que te deseaba, lo quería todo. Secretos entre nosotros. El divorcio se hizo público más rápido de lo que pude asimilar. El mundo había visto caer a Adrian Blackwood, el multimillonario intocable, enamorado de alguien a quien nunca había notado. Yo. De la noche a la mañana, su imagen cambió, de ejecutivo frío y calculador a un hombre vulnerable, dispuesto a arriesgarlo todo por el deseo. Y, sin embargo, tras puertas cerradas, todo seguía igual. Él seguía siendo Adrian Blackwood, intenso, enigmático, pero ahora yo tenía un lugar en su mundo. No como asistente. No como una sombra. Sino como alguien elegido. La primera noche que nos vimos de verdad tras el divorcio fue irreal. Su ático, con la ciudad extendiéndose ante nosotros, estaba en silencio. Adrián no me apresuró. No exigió nada. Solo observó, como si años de contención hubieran conducido a ese instante. Viniste, dijo en voz baja, sin mirarme. Te dije que lo haría, respondí, intentando ocultar el temblor en mi pecho. Finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos oscuros me examinaron con una intensidad suavizada por una vulnerabilidad que nadie más conocía. Y aún así, tengo miedo, confesó. Miedo de que te vayas. De que todo lo que he construido se derrumbe si te dejo entrar. Me acerqué. ¿Crees que me iría después de ver esta parte de ti? No lo sé, susurró. No sé si te merezco. No era arrogancia. Era miedo. Y me sacudió. Rocé su mano. No se apartó. Cerró la distancia con cuidado, como si algo frágil pudiera romperse. Si lo mereces, dije. Más que nadie que haya conocido. Soltó un suspiro y, por primera vez en meses, sonrió. No la sonrisa del hombre que dominaba salas de juntas, sino una privada, solo para mí. Nos sentamos juntos, sin tocarnos, pero la tensión era eléctrica. Hablamos durante horas. De miedos, de pasados, de deseos. Debo advertirte, dijo de pronto. Estar conmigo no será fácil. No me importa, respondí. Nunca quise algo fácil. Sus ojos se oscurecieron. Te arrepentirás de decir eso, murmuró, con una sonrisa peligrosa en los labios. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo el calor que atravesaba la tela de su traje. Tal vez, susurré. Pero prefiero arrepentirme de la pasión antes que conformarme con lo seguro. Por primera vez, rió de verdad. No fue la risa educada de las reuniones ni la sonrisa calculada para encantar a los demás, sino una carcajada profunda y sincera que me apretó el pecho. Fue como si meses de tensión, secretos y deseo oculto finalmente hubieran encontrado una salida. Los días siguientes fueron una mezcla de intensidad y cautela. El mundo de Adrián era inmenso, salas de juntas, accionistas, escrutinio mediático, y aún así encontraba tiempo para mí, incluso en los gestos más pequeños.
Un café entregado al amanecer, una nota silenciosa deslizada en mi bolso, un mensaje inesperado, piensa en mí. Aprendí a moverme entre su imagen pública y su yo privado. En público, seguía siendo el multimillonario intocable, correcto pero distante. A puertas cerradas, se transformaba en alguien completamente distinto, atento, exigente, e íntimo de una forma imposible de ignorar. Una noche, nos encontramos solos en su biblioteca privada. Las paredes estaban cubiertas de libros, y el fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Adrián sirvió 2 copas de vino y me entregó una. Sus dedos rozaron los míos en un contacto fugaz que aceleró mi pulso. He pasado la vida controlándolo todo, dijo en voz baja, apoyándose en el borde del escritorio. Los mercados, las empresas, incluso la percepción que los demás tienen de mí. Pero esto no puedo controlarlo. No puedo controlarte a ti. No lo estás intentando, respondí, acercándome. Y eso es lo que me asusta, y lo que me excita. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos, inquisitivos. ¿Sabes lo que se siente?, preguntó. Tener todo lo que siempre has querido y aún así sentir que lo único que realmente necesitas es imposible de reclamar. No respondí de inmediato. La tensión nos envolvía, magnética y sofocante. Finalmente, susurré. Creo que sí lo sé. Acortó la distancia, apartando un mechón de cabello de mi rostro. Nunca he querido nada así, admitió. Ni control, ni poder, ni riqueza. Te he querido a ti. La confesión me golpeó con fuerza. Sentí el corazón acelerarse, el aliento cortarse. Yo también te he querido, dije, con la voz temblorosa. Durante un largo instante, permanecimos allí, suspendidos en algo frágil y peligroso. Luego se inclinó y nuestros labios se encontraron. No fue un beso apresurado ni desesperado, sino deliberado, envolvente, cargado de todo el deseo que habíamos mantenido encerrado. Cada roce, cada caricia, enviaba ondas a través de mí. Todas las barreras, todos los miedos se desvanecieron en ese único beso. Cuando nos separamos, apoyó su frente en la mía. Prométeme algo, susurró. Lo que sea, respondí, con el corazón desbocado. Prométeme honestidad, dijo. Sin secretos. Sin juegos. Solo nosotros. Lo prometo, respondí, cerrando los ojos. Por primera vez, lo creí de verdad. Las semanas siguientes fueron una danza delicada entre el deseo y la contención. El mundo de Adrián estaba lleno de peligros, no solo rivales empresariales, sino personas que subestimaban la profundidad de su obsesión. Y aún así, en los momentos de calma, descubrí una faceta suya que nadie más conocía, juguetona, tierna y completamente vulnerable. Una noche, después de un día especialmente agotador en la oficina, me llamó de forma inesperada. Ven, dijo simplemente. Cuando llegué, me esperaba en el ático, descalzo y relajado, con las luces de la ciudad extendiéndose por el suelo. Tomó mi mano y me atrajo hacia él. Que he estado pensando, dijo en voz baja, en lo corta que es la vida y en cuánto tiempo pasé fingiendo que podía sobrevivir sin desear a alguien. Ya no estás fingiendo, le dije suavemente. Ah, no, admitió. Y no quiero volver a hacerlo nunca. Pasamos horas hablando, riendo y compartiendo sueños. A su lado, me sentía vista de una manera que jamás había experimentado. Cada contacto, cada palabra susurrada, cada sonrisa compartida reforzaba un vínculo que no podía, ni quería, ignorar. Pero el mundo exterior seguía siendo implacable. Los titulares analizaban cada movimiento, los rumores crecían y los rivales buscaban explotar cualquier debilidad. La obsesión de Adrián conmigo ya no era un secreto, pero él se mantenía protector, cuidadoso e inquebrantable. Cada peligro se convertía en una prueba de lealtad, y cada momento de intimidad en una victoria sobre el caos exterior. Una noche, tras un día especialmente duro de presión mediática, Adrián tomó mi mano y me llevó al balcón. La ciudad se extendía abajo, brillante e infinita. Mira, dijo. Este es el mundo en el que vivimos. Peligroso, impredecible, implacable. Y aún así, susurré, apoyándome en él. Y aún así, dijo, atrayéndome más cerca, nunca me he sentido más vivo. En el silencio que siguió, permanecimos juntos, suspendidos sobre el caos, 2 almas entrelazadas. En ese momento, nada más importaba. Ni el escándalo,
ni la riqueza, ni el poder. Solo nosotros. No era fácil. Nada de amar a un multimillonario lo era. Pero el deseo oculto de Adrián se había transformado en algo más profundo, en pasión, ternura y una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, enfrentaríamos las tormentas juntos. Y por primera vez en mi vida, entendí lo que realmente significaba ser deseada, ser vista y ser amada. No por conveniencia ni por apariencias, sino exactamente por quien yo era. El deseo oculto del multimillonario se había convertido en mi mundo. Traición en las sombras. La ciudad nunca me había parecido tan hermosa, ni tan peligrosa. Las luces brillaban como diamantes en el horizonte, pero para mí, cada destello escondía sombras. Estar con Adrián Blackwood había transformado mi vida de maneras inimaginables. Cada instante a su lado era embriagador, intenso y aterrador. Sin embargo, bajo el romance, latía una tensión que no comprendí del todo hasta aquella noche. Todo comenzó con una llamada. Mi teléfono vibró justo cuando salía del ático de Adrián. Me había quedado más tiempo del debido, reacia a irme, deseando un último momento entre sus brazos antes de volver al mundo exterior. En la pantalla apareció un número desconocido. Hola. Respondí con cautela. Una voz femenina, suave y peligrosa, resonó al otro lado. ¿Crees que conoces a Adrián Blackwood? Me quedé helada. ¿De verdad? Continuó. Porque no es el hombre que crees. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. El corazón me latía con fuerza. ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O ambas cosas? Regresé al ático de inmediato. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, y allí estaba él, en la cocina, con una expresión imposible de leer. «Te ves tensa», dijo con ligereza. «¿Quién era?», exigí, con la voz temblorosa. «Alguien me llamó. Dijo que no eres quien aparenta ser». Los ojos de Adrián se entrecerraron y, por primera vez, vi el destello de ira que solo había observado en las salas de juntas. «¿Qué le dijiste?» «O nada». La llamada se cortó. Me observó en silencio, con la mandíbula tensa. Luego suspiró. «No deberías haber recibido esa llamada». «¿Por qué? ¿Quién era?». No respondió de inmediato. Sirvió un vaso de whisky y me ofreció otro. Dudé, pero lo acepté. El ardor del alcohol me devolvió un poco de control. «Si necesito que entiendas algo», dijo por fin, con voz baja y cargada de tensión. «Hay personas muy poderosas, que harían cualquier cosa por controlarme. Y, por extensión, a cualquiera que esté cerca de mí». El peso de sus palabras cayó sobre mí. «¿Te estás diciendo que esto es peligroso para mí?». «Estoy diciendo», respondió, tomando mi mano, «que amarme no es solo pasión o deseo. Es sobrevivir a la tormenta que viene con ello». Tragué saliva, sintiendo la verdad de sus palabras. Entonces lo vi, su teléfono vibrando sobre la encimera. Lo miró, y en su rostro apareció algo más oscuro que la ira, miedo. No necesitaba preguntar. Los mensajes que aparecían en la pantalla eran amenazas, exigencias, insinuaciones. Y entre ellos, un nombre que no reconocía, seguido de una frase que me heló la sangre. «Se está acercando demasiado. Haz que desaparezca». Adrián notó mi mirada. «Te lo dije», susurró. «Te advertí». Sentí como mi mundo se desplazaba. El hombre al que amaba, el hombre en quien creía confiar plenamente, estaba rodeado de un peligro que apenas comenzaba a comprender. Esa noche fue imposible dormir. Cada sombra en mi apartamento parecía una amenaza. Cada desconocido, un posible peligro. Y cada mensaje, correo o llamada hacía que el corazón se me acelerara. Al día siguiente, Adrián insistió en llevarme a un lugar seguro, su finca privada a las afueras de la ciudad. La casa era inmensa, fortificada, oculta tras kilómetros de bosque y múltiples controles de seguridad. Pero, pese al lujo y la protección, la inquietud no desapareció. «Estás aquí», dijo mientras caminábamos por el gran vestíbulo, «porque necesito mantenerte a salvo. Y porque necesito ser honesto contigo». Lo observé con atención. «¿Sobre qué?». «Sobre mí. Sobre la vida que llevo. Sobre las personas que no siempre puedo controlar, y los enemigos que he creado». Y entonces,
por primera vez, me dijo la verdad. No la versión medida y filtrada que mostraba al mundo, sino la realidad cruda y peligrosa. Sí, había hecho enemigos en los negocios, pero eso era solo el comienzo. Algunos no se movían por dinero ni por venganza. Algunos estaban obsesionados con el poder, con la destrucción. Y ahora, por estar con él, yo también me había convertido en un objetivo. Sentí el peso de esa verdad aplastarme. Yo, no lo sabía, susurré. No necesitaba saberlo, dijo, abrazándome. Pero ahora sí. Y si quieres quedarte, tienes que confiar en mí por completo. Asentí, aunque un escalofrío helado me recorrió la espalda. Los días pasaron, cada uno más tenso que el anterior. El equipo de seguridad de Adrián vigilaba cada movimiento mío, cada llamada, cada correo. Mi libertad se redujo, pero en su lugar creció una intimidad feroz y compleja entre nosotros. Las noches se llenaban de conversaciones, planes y silencios compartidos, y en esos momentos veía al hombre detrás del imperio, capaz de ternura, obsesión y amor. Pero la tormenta se acercaba. Comenzó con una fotografía, deslizada bajo la puerta de mi habitación en la finca. Una sola imagen, yo, llegando tomada de la mano de Adrián, sonriendo. En una esquina, escrito en rojo, ella sabe demasiado. Corrí hacia él de inmediato. Su rostro se oscureció al verla. Están subiendo el nivel, dijo con voz baja. Alguien quiere asustarte. Probarte. Ver si pueden manipularte. Sentí el pecho oprimirse. ¿Y si no pueden? Entonces intentarán algo peor, respondió con sencillez. Esa noche, dormir volvió a ser imposible. Cada crujido de la casa, cada sombra, cada ráfaga de viento me hacía sobresaltarme. Entonces lo comprendí, amar a Adrián no solo era peligroso, era transformador. Exigía un valor que no sabía que tenía. Y entonces, sucedió. Me despertó el sonido de cristales rompiéndose. Las alarmas comenzaron a sonar. Corrí instintivamente hacia la habitación de Adrián. Allí estaba, en el pasillo, bloqueando el paso, con una expresión mezcla de furia y miedo. Quédate detrás de mí, ordenó. Los vi entonces, intrusos enmascarados, moviéndose con precisión calculada. No eran aficionados. Sus ojos, fríos y despiadados, lo decían todo. Adrián no dudó. En un instante desarmó a uno y lo lanzó contra la pared. El estómago se me encogió al comprender hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerme. Uno de ellos se lanzó hacia mí, y Adrián se movió como un rayo. Me agarró, me atrajo contra su cuerpo, cubriéndome. Te tengo, dijo, con la voz grave y vibrante. Y en ese momento, todo el miedo y el peligro se fundieron en una sola verdad, lo amaba. Por completo. Sin reservas. Y confiaba en él con mi vida. La pelea terminó casi tan rápido como había comenzado. Los intrusos huyeron antes de que llegara la policía, desapareciendo tan misteriosamente como habían llegado. Pero la adrenalina no se disipó. Mis manos temblaban, mi respiración era irregular, y Adrián me sostuvo con fuerza, susurrando mi nombre una y otra vez, devolviéndome al presente. Nunca permitiré que nadie te haga daño, dijo, rozando mi sien con los labios. Eres mía. ¿Lo entiendes? Sí, susurré. Lo entiendo. Esa noche, mientras la tormenta azotaba la finca, no hablamos. No hizo falta. Sentí su presencia, su poder y su amor crudo. Y supe, sin ninguna duda, que sin importar los enemigos en las sombras o el peligro del mundo, lo enfrentaríamos juntos. El deseo oculto del multimillonario había dejado de ser obsesión. Se había convertido en amor. Un amor forjado en peligro, deseo y confianza. Y nada volvería a ser igual. Sombras de traición. La mañana siguiente al ataque, la finca estaba inquietantemente silenciosa. La lluvia había cesado, pero las nubes seguían bajas y grises, reflejando la tensión entre nosotros. Durante el desayuno apenas hablamos. Las palabras parecían frágiles, insuficientes. Nos comunicábamos con miradas, roces breves, dedos entrelazados sobre la mesa. No hacía falta decir nada para sentir su instinto protector, ni para saber que mi confianza en él era absoluta. Pero el ataque había dejado algo más que miedo, había dejado preguntas. ¿Quién los había enviado? ¿Cómo conocían mis movimientos?
Y lo más inquietante, ¿quién dentro del círculo de Adrián lo estaba traicionando? Adrián miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Finalmente habló. Y eran profesionales. Entrenados. Esto no fue al azar. Alguien quería probarme, y probarte. Un escalofrío me recorrió. ¿Alguien de tu mundo? Asintió con gravedad. O alguien que finge serlo. Pasamos el día revisando grabaciones, registros de acceso y movimientos. Adrián era meticuloso, preciso, pero la tensión lo consumía. Lo notaba en su mandíbula rígida, en la forma en que jugaba con un bolígrafo sin darse cuenta. Adrián, dije suavemente, tocando su brazo. Estás cargando con esto solo otra vez. Me miró fijamente. Tengo que hacerlo, admitió. No puedo permitirme errores. No contigo en peligro. Mi corazón se encogió. Esa noche, la tensión entre nosotros regresó con una intensidad imposible de ignorar. Estábamos solos en su biblioteca privada, el fuego proyectando sombras danzantes. Has pasado por tanto, susurré. Y aún así me proteges. Tomó mi mano y la llevó a sus labios. Porque no puedo hacer otra cosa, murmuró. No permitiré que nada te pase. Nunca. Apoyé la frente en su pecho. Confío en ti, dije. Completamente. Sus labios encontraron los míos en un beso lento y cargado de promesas, de alivio y de algo más profundo. Horas después, aún juntos en el sofá, un sonido brusco desde la sala de seguridad nos arrancó del momento. Adrián se puso de pie al instante. No ha terminado, dijo, con voz peligrosa. Alguien está adentro. Alguien con acceso, y está cerca. El miedo me heló la sangre. La traición no venía de afuera. Venía de alguien en quien Adrián había confiado. A medianoche, los sospechosos se redujeron a 3, su jefe de seguridad, su asistente personal y un miembro del consejo con un interés inquietante en su vida privada. Finalmente, Adrián tomó una decisión. Debo confrontarlos. Esta noche. Me quedé a su lado mientras se movía por la finca, silencioso y alerta. El primer enfrentamiento fue con su asistente. Y Liam, dijo Adrián con calma mortal, necesito preguntarte algo. Liam tragó saliva. Por supuesto, señor. ¿Has estado trabajando con alguien, contra mí? No, jamás, respondió, pálido. Adrián dio un paso al frente. Entonces explícame esto, dijo, mostrando los registros de comunicaciones no autorizadas vinculadas a sus credenciales. Liam se quebró. No es lo que parece. Entonces explica, ordenó Adrián, con una voz afilada como vidrio. Yo fui chantajeado, admitió Liam por fin, temblando. Alguien amenazó a mi familia. No quería. Los ojos de Adrián se suavizaron apenas, aunque su expresión siguió siendo dura. ¿Y aún así la pusiste en peligro? Dijo, señalándome. ¿Entiendes lo que pudo haber pasado? Lo siento, susurró Liam, con la voz quebrada. Nunca quise, yo. Adrián se giró, presionándose el puente de la nariz. Enfrentarás las consecuencias. Pero primero, la protegerás. Harás exactamente lo que yo diga. Liam asintió, con el alivio y el miedo luchando en su rostro. La siguiente confrontación fue con la miembro del consejo, Evelyn Arrow. Durante semanas había actuado de forma extraña, siempre presente, pero sin aportar nada. Ahora, estaba obligada a responder. Sé que te has estado comunicando con partes externas, dijo Adrián con frialdad. ¿Por qué? Evelyn sonrió con dureza. ¿Por qué? ¿Te refieres a proteger mis inversiones? No me mientas, espetó Adrián. Me traicionaste. La pusiste en peligro. Su sonrisa vaciló. Ella es, prescindible, dijo sin emoción. Este imperio importa más que cualquier distracción. La palabra me golpeó como un puñetazo. Di un paso atrás, con el corazón acelerado, la rabia y el miedo enredándose dentro de mí. La mandíbula de Adrián se tensó. Estás acabada, dijo con una calma mortal. Nadie le hará daño. Ni tú. Ni nadie. Evelyn soltó una risa suave.
¿Crees que puedes detenerme? No lo creo, respondió Adrián, acercándose. Lo sé. Momentos después llegó seguridad y se la llevaron. Pero la revelación dejó una cicatriz permanente. Alguien en quien Adrián había confiado estaba dispuesto a arriesgar mi vida por codicia. Esa noche, por fin nos refugiamos en la seguridad de su suite privada. El peso de la traición flotaba entre nosotros como una tormenta. Quería gritar, llorar, esconderme en sus brazos, pero también necesitaba comprender la magnitud de lo ocurrido. Él sintió mi angustia. Ven aquí, dijo con suavidad, atrayéndome hacia él. Tengo miedo, admití. No de ti. De todo lo demás. Del mundo que viene contigo. Lo sé, murmuró, apartándome el cabello. Y no dejaré que te pase nada. Nunca. Ni traiciones, ni amenazas, ni nadie. Nos abrazamos en silencio durante horas. La tormenta exterior reflejaba la interior, alivio, deseo, miedo y confianza fundiéndose en una intensidad imposible. Odio que este mundo sea así, susurré. Él levantó mi barbilla obligándome a mirarlo. Yo no. Porque me llevó hasta ti. Y ahora, nada más importa. Ni la traición, ni las amenazas, ni los enemigos. Solo nosotros. Por primera vez, le creí. Totalmente. Nos besamos entonces, largo, lento y desesperado. Cada roce era una promesa. Cada susurro, una declaración. El peligro exterior solo hizo la intimidad más profunda. Adrián me sostenía como si soltarme significara perderme para siempre, y en ese instante comprendí que nada, ni siquiera la traición, podía romper el vínculo que habíamos forjado. Al amanecer, la finca volvió a estar en calma. La seguridad se había reforzado, los planes estaban en marcha y la amenaza inmediata neutralizada, pero la tensión seguía ahí. Las sombras aún existían. Pero ahora estaba preparada. Estaba con Adrián, y juntos éramos intocables. El deseo oculto del multimillonario había evolucionado una vez más, de la obsesión al amor, de la pasión a la confianza, del peligro a la supervivencia. Y mientras yacía en sus brazos, viendo cómo los primeros rayos del sol atravesaban las cortinas, comprendí algo tan aterrador como emocionante. La traición definitiva y el deseo cumplido. El skyline de la ciudad brillaba tras las ventanas del ático de Adrián Blackwood, pero su belleza se sentía vacía. El peligro seguía presente, sutil pero ineludible. Ataques, traiciones y amenazas habían dejado cicatrices visibles e invisibles. Había sobrevivido, sí, pero sobrevivir con Adrián significaba enfrentar sombras mucho más oscuras de lo que jamás imaginé. Otro día más, dije en voz baja. Sí, respondió. Y hoy, descubriremos la verdad. Lo seguí hasta la sala de seguridad privada, con pantallas cubriendo las paredes. La paranoia no era debilidad, era determinación. Obsesión, quizá, pero una que protegía todo lo que amaba. Especialmente a mí. ¿Estamos listos? Pregunté. Lo estamos, dijo. Porque lo que hagamos hoy, termina con todo. La primera pista nos llevó a un intermediario misterioso que había estado enviando mensajes cifrados a Evelyn. Todo apuntaba a una conspiración mayor. Alguien del pasado de Adrián, profundamente incrustado en su imperio. Y entonces apareció el nombre que lo cambió todo, Victor Langford. Su socio de confianza. Su hermano de armas durante más de una década. Todo fue él, murmuró Adrián. Cada ataque. Cada amenaza. Todo para aislarte. ¿Por qué? Pregunté, helada. Control. Poder. Celos. Y venganza. La confrontación fue inevitable. Víctor no solo codiciaba el imperio, también me deseaba a mí. Ese fue tu mayor error, dijo Adrián con calma letal. Seguridad actuó. Víctor cayó. Pero la traición dejó heridas profundas. De vuelta en el ático, Adrián habló por fin. No quiero perder más tiempo. Tomó mi rostro. Te quiero a ti. Sin miedo. Sin sombras. Yo también, susurré. Y nos rendimos al deseo contenido durante meses. Feroz, profundo, tierno. Un reflejo perfecto de todo lo que habíamos sobrevivido. Días después, en la azotea,
bajo las luces de la ciudad, Adrián se arrodilló. No necesito nada más que a ti, dijo. ¿Quieres ser mía, por completo? Sí, respondí entre lágrimas. 1000 veces sí. Mientras el anillo brillaba en mi mano, el mundo se detuvo. Habíamos sobrevivido a la traición, al peligro y a la obsesión. Y al final, solo quedó el amor. Fin.